Acción. Y damos un saludo fraternal a todos, esperando que se encuentren muy bien. El tema que hoy vamos a estar considerando es acerca del Evangelio en la vida del liderazgo. Creo que es muy relevante y lo hemos dicho desde la primera clase. Creo que el hermano Oscar era uno de los que nos hacía ese comentario, creo que al comienzo de la primera clase, y es cómo podemos diferenciar el liderazgo cristiano de cualquier otro tipo de liderazgo empresarial, ejecutivo. Y precisamente todo debe estar marcado por el Evangelio. No podemos pensar en un liderazgo eh, cristiano, por así llamarlo, bajo la misma medida y bajo los mismos parámetros que nos pone el mundo. Es precisamente la diferencia que hace Jesús, y ese texto lo leímos varias veces, donde Jesús precisamente dice a sus discípulos: en el mundo las cosas funcionan de esta manera, ¿no? Los poderosos se enseñorean sobre los demás, pero hay una frase muy importante. Jesús dice: pero entre ustedes no será así, porque el que quiera ser el mayor de ustedes debe ser el servidor de todos. Entonces vamos a iniciar con una oración dando gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar aquí en esta noche. Señor, estamos agradecidos por tu amor y por tu gracia, por el llamamiento también que nos haces a servir. Es un privilegio, es una bendición que tenemos como un don de tu gracia para nosotros. Te pedimos que nos conceda, Señor, gracia, sabiduría para estudiar tu palabra y profundizar en las implicaciones de nuestro llamado, de nuestro servicio y del compromiso al cual hemos sido llamados. Gracias por la obra de Cristo, por la cual hemos sido perdonados, por el perdón de los pecados que hoy disfrutamos. Gracias por la nueva vida que tenemos en Cristo, por las riquezas de su gracia que abundan en nosotros también, trayendo gozo, esperanza y disponiendo nuestro ser para servirte a ti a través del ministerio que hacemos hacia nuestros hermanos. Te rogamos, Señor, que nos guíes, que estos minutos en los cuales vamos a estar expuestos a la enseñanza de tu palabra sean de edificación y de fortalecimiento para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, después de saludarles, vamos entonces a introducirnos en el tema del día de hoy: cómo la gracia de Dios nos estimula a un liderazgo sano y equilibrado. Y para ello debemos considerar qué es lo importante en el liderazgo. Y hemos mencionado que es el hecho de que Dios nos ha llamado a servir a otros. Y que ese llamado a servir implica precisamente que el Evangelio influencie en nuestras vidas para que transforme también nuestra iglesia. Y por supuesto, eso se vea reflejado en la manera como abordamos la misión, en la vida, en la manera como vivimos la vida cristiana en una comunidad y cómo podemos usar métodos, estrategias, etcétera, que estén enfocados en el evangelio. En este sentido, entonces, hay varias consideraciones. El Evangelio, primero que todo, marca la razón de ser de lo que hacemos, es decir, nuestra misión. La misión es todo lo que hemos sido llamados a hacer en la gracia de Dios: publicar el Evangelio, compartirlo con otros, servir, ayudar, ¿cierto? En dados casos por medio de la diaconía, etcétera, de todos los esfuerzos que hacemos
para extender la proclamación del reino de Dios. Pero también hablamos de la vida en comunidad. Y recuerdo que hay un pequeño librito escrito por Dietrich Bonhoeffer llamado precisamente Vida en Comunidad, en la cual él, a través de cada uno de los capítulos, nos llama hacer una comunidad que tiene un enfoque en el Evangelio. Es decir, cómo vivimos la vida en oración en la iglesia, cómo vivimos el encuentro que tenemos cada domingo, que llamamos la adoración pública, el servicio, el oficio a Dios, y cómo eso está marcado precisamente y debe estar influenciado por el contenido del Evangelio. Lo que ha ocurrido en la actualidad y que lamentablemente vemos los efectos negativos de ello en la manera como se ha desarrollado la formación de nuevos líderes, es que hemos permitido que otras cosas extrañas y diferentes al Evangelio estén influenciando en la formación de nuevos líderes. Entonces, como comentaba al comienzo, una de las primeras preguntas que recibimos al comenzar estos estudios era eso: ¿qué diferencia hay, por ejemplo, con el liderazgo del mundo? Ahora, no estamos diciendo de que está mal la metodología, la manera como las empresas, etcétera, abordan el tema del liderazgo. Pero nuestro enfoque no debe ser el seguir una dinámica estructural, comercial o de una influencia, digamos, dentro de la sociedad, sino más bien permitir que la gracia de Dios sea lo que estimule nuestro crecimiento, nuestra madurez y por ende la misión que hacemos como cristianos. Entonces, la manera de nutrir un liderazgo sano es alimentarnos del poder del Evangelio. Y Pablo en la carta a los Romanos así llama al Evangelio, como el poder de Dios que trae salvación por medio de la fe. Y el poder del Evangelio marca también nuestra vida, nuestro estilo en el que abordamos también la manera de servir a otras personas. Aún debe condicionar y estimular los métodos que usamos para servir a otras personas. Porque recuerden, lo que es transversal al tema del liderazgo es el servicio. O sea, ser líder no es estar por encima de otro, es ser el servidor de otro. En ese sentido, el Evangelio tiene mucho que aportar y lo que vamos a estar viendo en los próximos minutos es cómo una comunidad en la cual se está desarrollando un liderazgo sano puede, a partir del Evangelio, ser una comunidad que perdona, una comunidad que tiene paciencia, una comunidad que se estimula unos a otros a crecer, a servir, a amar. Eso, ese estímulo propio del Evangelio no lo vamos a encontrar en nada más. Podemos usar muchos métodos y ese ha sido, creo que, el grave problema de la iglesia. No hablamos solo de iglesia luterana, sino en general del cristianismo contemporáneo. Es que hemos tratado de asimilar estrategias tomadas del mercadeo o de otras cosas y no hemos permitido que el evangelio influencie con todo su poder para transformar, para influenciar y para hacer precisamente que la misión que la iglesia desarrolla logre llegar a impactar positivamente la vida de muchas personas. Así que con esta introducción vamos a entrar al primer aspecto que tiene que ver con la comunidad de líderes que al estar expuesta al Evangelio es también llamada a ser nutrida continuamente. Y en ese sentido,
vamos a seguir el texto bíblico que está allí. Entonces le pido al hermano Juan leerlo y darnos una pequeña presentación de por qué es tan importante que la comunidad sea nutrida con el Evangelio. Muchas gracias, Pastor. Un saludo muy especial a las personas que se han ido conectando. Yo antes de leer ese texto quiero hacer como un puente, y ese puente es un puente acerca de la identidad. Hemos estado hablando acerca de liderazgo en la iglesia, y sabemos que nuestra identidad es en Cristo Jesús. Pero quiero que tengamos un texto o dos textos más bien en nuestra mente. Lo voy a leer. El uno está ubicado en Éxodo capítulo 19 versículo 6 y el otro está en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 también. Dice de esta manera, lo voy a leer para ustedes. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bueno, el punto acá es, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 nos dice de esta manera, lo voy a leer, acabo de leer en Reina Valera, acá lo voy a leer en Nueva Biblia de las Américas. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. E hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio y por los siglos de los siglos. Amén. Debemos comprender que nuestra identidad está en Cristo Jesús, de que nosotros somos llamados por el Padre, de que el Espíritu Santo nos ha dado dones y que somos llamados a vivir como Cristo vivió. Debemos ser un modelo del Señor Jesús. Dice el que hablábamos en la reunión pasada, ¿cierto? En la clase pasada, de que el Señor nos llama, dice, el que quiera venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Allí está ese modelo de Jesús. También hablamos de que el Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos, es decir, de sus líderes, de sus enviados, pero los envió con un mensaje, y ese mensaje es un mensaje de salvación, ese evangelio, ese mensaje de buenas nuevas que habla acerca de la salvación. Entonces vemos en este caso que se está hablando acerca de una comunidad de líderes centrada en el evangelio y que debe ser nutrida. ¿Nutrida por quién? Por el mismo evangelio. Voy a leer ahora sí el texto de Hebreos capítulo 10 versículo 19 al 25. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengámonos firmes o mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Hay una frase muy especial, hablando, digamos, desde el versículo 24, que nos dice todo el texto se complementa, pero quiero comenzar allí en el versículo 24, donde dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Creo que el Evangelio lo que debe hacer en nosotros es alimentarnos y el Evangelio es para todos. No hay un líder, no hay una persona que deje de aprender. Siempre tenemos que estar nosotros aprendiendo los unos de los otros. Creo que uno de los riesgos cuando nosotros creemos o dejamos de aprender o creemos que dejamos de aprender o cuando creemos que no las sabemos todas es que dejamos de ser nutridos. Hay muchas personas que utilizan la ilustración del vaso, que toman un vaso, lo llenas de agua, de agua, de agua. Entonces, cuando el vaso ya rebosa, no tienes más que echarle. Entonces, eso quiere decir que esa agua, muchas veces, si la dejas ahí quieta,
se va a podrir, se pudre. Entonces queda putrefacta y no creo que nadie quisiera tomar un vaso de agua podrida. Entonces constantemente esa agua tiene que ser cambiada. Y la palabra del Señor, así como en este texto, nos hace referencia, o sea, es la que a nosotros nos está alimentando. Creo que nosotros no debemos perder de vista que nosotros somos reyes, como dice la Escritura, somos un reino de sacerdotes. ¿Y cómo trabaja un sacerdote? Creo que acá el líder lo podemos colocar también como un tipo de sacerdote. Esa es una de la diferenciación, de las diferencias que tiene un líder cristiano con un líder secular, de un líder de una empresa o de una institución, de que es un sacerdote y que es un sacerdote de Dios, es decir, que es un representante de Dios. Y ustedes saben que un sacerdote, un representante de Dios, obra de maneras muy diferentes. No está obrando a su conveniencia, sino que está obrando a las conveniencias de los demás, obrando acerca de la conveniencia del Padre, que es el que le hace sacerdote y el cual le da sus dones y lo envía a hacer eso. Y un sacerdote es aquella persona que constantemente está nutriendo, está intercediendo, se está preocupando y está ayudando a otras personas. En la iglesia primitiva veíamos que todos lo daban por amor a sus hermanos. Lo daban todo y lo ponían todo en común, porque se cuidaban, se amaban los unos a los otros. Y nosotros somos nutridos y nosotros como líderes y como personas que recibimos de Dios también debemos dar de Dios. Y allí es donde comenzamos a hablar acerca de la gracia. O sea, somos nutridos por la gracia de Dios. No es algo que nosotros nos inventamos, no es algo que nosotros recogemos del suelo, sino que es algo que es dado de Dios. Dios a nosotros nos imparte su gracia. Inicialmente nos da su gracia de salvación, nos da esa gracia de poder escuchar la palabra de Dios, nos da esa gracia para caminar en su gracia, nos da la gracia para vivir en paz. Entonces, esos son de esas cosas que nosotros debemos constantemente, digamos, alimentar. El asunto acá inicial es cómo podemos nosotros abordar el pecado entre la iglesia. Hay algo que nosotros tenemos que mirar y es que a veces cuando nosotros nos olvidamos de la gracia, podemos comenzar a juzgar de una forma errónea, de formas incorrectas. Nos estamos basando más, digamos, en un logro y eso pasa en muchas iglesias locales porque se basan más en un logro institucional y ese no es el objetivo de Dios. O sea, por ejemplo, nosotros vemos cuando Jesús estaba allí con una mujer samaritana, estaba en el pozo, ella estaba en el pozo y el Señor le dice, dame de beber. Y allí el Señor Jesús no comenzó a juzgar y acusar a esta mujer, pero Él le demostró que Él tenía gracia por ella, que Él tenía cuidado y que Él era el enviado. Y ella salió corriendo a decirle a todo mundo, a dar ese mensaje de salvación. Pero recordemos que en ese pasaje vemos que el Señor le había dicho, 5 maridos has tenido y el que tienes actualmente no es tu marido. Y ella le pregunta, ¿cómo? ¿Eres tú un profeta? Reconoció al Señor. Pero una palabra que es muy clave es la adoración. Cuando ella le pregunta, bueno, Señor, entonces, ¿dónde te adoraremos? En el monte Gerizim o en Jerusalén. Y a la final el Señor le dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y creo que una de las aplicaciones de la adoración a Dios es que nosotros podamos transmitir la gracia de Dios, que nosotros recordemos que nosotros hemos pecado y que nosotros estábamos condenados por el pecado y que Dios viene a nuestro encuentro y Dios nos rescata y Dios nos salva y que nos llama a nosotros para que también vayamos a otras personas a transmitir esas buenas noticias. Esa es la intención, es el corazón que nosotros tenemos. Lo que nosotros sabemos que en nuestras iglesias, iglesias locales, va a continuar el pecado y siempre van a haber personas que han pecado. Pero entonces, ¿cómo nosotros vamos a nutrir la gracia en ellos si estamos acusándoles, si estamos señalándolos, si son personas que no van a tener confianza en nosotros como líderes? Entonces tenemos que mirar que es el Evangelio el que nos dice qué tipo de líderes somos, de cómo nosotros debemos obrar, de qué necesitan los líderes, cómo deben ser alimentados. Y eso es a través de la gracia de Dios. Dios quiere una comunidad de líderes,
que se amen los unos a los otros, que se alimenten los unos a los otros. Y el Evangelio de la gracia es el Evangelio que nosotros tenemos, porque ese Evangelio es un Evangelio que nos rescata del pasado y nos da una esperanza futura, pero es un Evangelio, es una esperanza que nos mantiene, es esa gracia que nos mantiene que nos mantiene y nosotros somos llamados a esa misión como líderes del Señor. Y creo que nos debemos enfocar y recordar muy bien qué es nuestra identidad. Creo que si nosotros tenemos nuestra identidad puesta en Cristo, reconociendo y recordando que somos un reino de sacerdotes, la forma de ver la vida cristiana, la forma de nosotros abordar y ver a las personas que están llegando a nuestra iglesia o nos vemos como iglesia o cómo nos vemos como líderes o como padres o como hijos o hermanos, esa perspectiva va a cambiar. Eso es como una de los puntos iniciales acerca de ese nutrir. Creo que ese nutrir va a ser algo constante que no debe parar. Pastor Harold, en este momento, entonces, si quiere, hablamos un poquito más acerca de un primer punto o dos puntos o tres puntos de... Sí, no continuamos un poco después de haber visto lo importante que es el nutrir. No solo la comunión, sino también lo que podríamos llamar una vida de continuo crecimiento en la fe. Vamos a mirar ahora por qué hay otro parámetro que es la honestidad, ¿no? Y Santiago 5, 15 y 16, que es un texto que generalmente en los momentos de oración, en los momentos en que tenemos alguna necesidad particular, leemos, pero hoy queremos hacerlo como un ejercicio de mirar un poco lo que es la vitalidad que necesitamos dentro de una comunidad que está centrada en el Evangelio y que busca crecer en honestidad. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha cometido pecado le serán perdonados. Por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Y luego dice la oración eficaz del justo puede mucho. Es un texto bastante conocido de la escritura, pero también que nos lleva a ver cómo podemos trabajar también en el crecimiento continuo de nuestra vida de fe. Y eso lo hacemos por medio de una oración ferviente. Si bien hay momentos en que pasamos por desiertos, por momentos de dudas, momentos de desánimo, desaliento, que son comunes en la vida y en la relación del ministerio, el Evangelio nos estimula a tener una vida, digámoslo así, de oración, pero en la cual también nosotros podamos ser conscientes de nuestra propia realidad. Y esa realidad es que no podemos negar nuestro propio pecado, sino que la Biblia nos llama a confesarlo, pero también a depender en la comunión que tenemos con el Señor, de que somos perdonados, somos restaurados, pero que también somos movidos a ayudar a otros en su continuo crecimiento. Lamentablemente, el liderazgo actual y sobre todo en el contexto latinoamericano tenemos esa falencia porque vemos o se nos ha mostrado el liderazgo como algo perfecto. Los líderes no pueden tener ningún tipo de mal pensamiento, son perfectos y resulta de que muchos de estos líderes se encuentran en una situación de dificultad, están luchando contra su propio pecado.
Y aún vemos en la figura de Pablo, cuando en la carta a los romanos, él presenta lo que podríamos decir la anatomía de la vida de un cristiano, donde él dice, bueno, yo estoy luchando porque con mis ser interior quiero servir a Dios, pero encuentro que hay una lucha, una oposición. Y entonces él termina diciendo, soy un miserable, ¿quién me puede ayudar? Y él encuentra consuelo en la gracia de Dios. Por eso dice que es la gracia de Dios la que es suficiente para estimularle a él a seguir sirviendo, a pesar de que en la condición natural de todo ser humano vamos a estar una y otra vez en esa continua lucha, no va a parar nunca. Entonces, cuando hablamos de la honestidad, hablamos de esa capacidad de poder reconocer que necesitamos cada día del poder del Evangelio, que nos da perdón, que nos restaura, que nos fortalece y que Dios por medio de él nos estimula a continuar creciendo cada vez más. No somos de los que vivimos en una apariencia, ¿cierto? Y eso lamentablemente ha pasado. Yo hace unas semanas atrás les había compartido y bueno, no pretendo hacerlo esta noche, una experiencia personal en la cual uno fácilmente puede identificar como muchas personas lo que hacen es tratar de aparentar una espiritualidad, una vida cristiana que no es la propia realidad de la vida de ellos. Confiamos en que la gracia de Dios es suficiente para darnos perdón, pero también para darnos poder para vencer sobre el pecado y sobre las luchas que tenemos que enfrentar cada día en el liderazgo. O sea, el hecho de que uno sea líder no significa de que ya no esté expuesto a la tentación, que ya no se vaya a desanimar nunca. Todo lo contrario, van a venir esos momentos una y otra vez. Pero somos llamados a encontrar una comunidad donde vamos a encontrar oración, claro, pero también donde vamos a encontrar perdón. Y eso es una práctica muy sana, ¿no? Que siempre tratamos de rescatar, el podernos acompañar unos a otros, orando, claro, pero también reconociendo que tenemos limitaciones y que necesitamos de una comunidad que nos estimule a crecer, a amarnos, a cuidarnos y sobre todo a crecer juntos también en la gracia de Dios. Ese texto y sobre, bueno, teniendo el contexto desde el versículo 13 hasta el versículo 20, Santiago nos está estimulando es a vivir una vida de oración ferviente en comunidad, no de manera individual, que es la visión que muchas veces se proyecta de la oración como algo individualizado entre Dios y mi persona, y para eso se cita a veces fuera del contexto al pasaje de Mateo 6, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Pero también la Biblia nos habla de una oración y de un crecimiento comunitario en el podernos estimular en el amor, en acompañarnos mutuamente y en el podernos restaurar también en los momentos de necesidad. Eso hace que el liderazgo sea sano. Y muchas veces, y eso lo hemos dicho muchas veces, el liderazgo es muy solitario. Es una persona que se enfrenta a la soledad y muchas veces esa soledad tiene que ver con la visión distorsionada de lo que pensamos que es el liderazgo. Entonces, como queremos mostrarnos superiores a los demás, entonces de alguna manera terminamos estando solos para mostrar de que estamos. Bueno, algo pasó, pero ya estamos de nuevo aquí. Entonces, continuamos.
avanzando un poquito, voy a compartir nuevamente donde estábamos y ya, acá Santiago entonces nos recuerda esa realidad. Vivamos la vida como líderes en una comunidad, no solitariamente, una comunidad donde nos estimulamos a amarnos, a orar unos por otros, a restaurarnos, a ayudarnos y que sea una comunidad donde se viva verdaderamente el evangelio desde la honestidad. Por acá, digamos, continuamos con otro aspecto de liderazgo, acá haciendo referencia a la comunidad de líderes centrada en el Evangelio. O sea, esa comunidad es humilde. Y sabemos que uno de los factores graves y que aún se le atribuyen al mismo diablo es acerca del orgullo. Creo que es una lucha constante y creo que cuando nosotros volvemos al punto de mirar la identidad, o sea, somos un reino de sacerdotes, somos enviados a compartir las buenas nuevas a todas las naciones. Allí nosotros vemos que Jesús fue ese modelo, como dice, concreto, absoluto y universal. O sea, realmente Él hizo, Él enseñó cómo hacerlo y nos envió a hacerlo. Y nosotros enviaremos a otros y como líderes en la iglesia también estamos preparando a algunos para que lo hagan. El asunto es que debemos tener cuidado con nuestro corazón porque debe ser humilde. O sea, ¿por qué humildes? Porque tenemos que reconocer que la comunidad, la iglesia del Señor es del Señor y está compuesta por muchas personas que son enviados, que son llamados por el Señor para toda buena obra, para hacer buenas obras. Dios nos llama a hacer buenas obras y es el reconocimiento de esas buenas obras no es que hacemos buenas obras para nosotros guardarnos los créditos, sino que esos créditos son del Señor. Y allí es donde podemos ver que hay muchos problemas acerca de ello, ya que muchos líderes comienzan a tener, digamos, un orgullo por sus talentos, que son talentos dados por Dios, y no estoy diciendo que Dios no comparta, digamos, aún de esa gracia con nosotros y ese gozo de poder ver que Dios nos está usando y podamos ver la gloria del Señor aún a través de nuestras manos, no que seamos nosotros, sino que sea Dios en nosotros. El problema es que cuando nosotros tomamos, digamos, esas cosas para nosotros y vamos viendo, digamos, la comunidad del Evangelio o la iglesia como nuestra, no con ese sentido de pertenencia de cuidarla y amarla para el Señor, sino que la vemos es como nuestra iglesia y a veces entramos en unas competencias de una iglesia con otra, quién hace más, quién hace menos, comenzamos a la crítica, puede entrar, digamos, el chisme y ya comenzamos nosotros es a aparentar, a parecer, y comenzamos a parecer y imitamos a otros, pero no estamos imitando al Señor, sino que estamos yéndonos es por un camino del orgullo. Y Dios nos llama es a vivir y a ministrar, pero para su gloria, para la gloria de Dios. Y creo que de eso se trata, de que somos redimidos por Dios para ir a otros, para que también sean redimidos para la gloria de Dios, sino para la gloria personal. Entonces, como dice este texto, quiero leerlo y dice 2 Corintios 1, 8 al 11, porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan grande peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Ustedes también cooperaron con nosotros con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Creo que tenemos que reconocer que la iglesia del Señor está compuesta por muchos miembros que oran, que constantemente están poniendo sus miradas en el Señor y nosotros debemos ser humildes en ese aspecto
porque todos nos complementamos. Creo que es como un barco donde hay muchos remeros y donde si uno deja de remar, entonces se va a afectar la tripulación. Necesitamos todos que todos podamos remar para poder llegar a un destino. Y Dios es el que ha puesto la ruta. Dios ha sido quien ha puesto el barco. Dios ha sido quien nos ha puesto, digamos, en ese barco. Y tenemos un propósito, tenemos una misión, tenemos una visión. Y esa visión, pensemos en un barco donde todos los remeros se están poniendo a pelear. No, 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 es que es para el norte, no a babor, no a estribor. Entonces, no, a sotavento y comienza, digamos, dentro de sus terminologías y sus derechos. No, yo quiero por acá, yo quiero por allá, es que yo remo más, usted rema menos. Y entonces allí habría un caos. Y realmente no se trata de nosotros, creo que se trata es de Dios en nosotros, del Espíritu Santo actuando a través de nuestras vidas para que otras personas conozcan al Señor. Y ese liderazgo debe ser un liderazgo en amor, debe ser un liderazgo en humildad, como el Señor Jesucristo nos lo enseñó. Y esa frase que a mí no se me puede quitar de la cabeza, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Creo que el Señor Jesucristo es llamado como este, el ser humilde. Hablaban acerca también, digamos, de Moisés como manso, pero si queremos el mejor modelo de humildad, lo vemos en el Señor Jesucristo, como dicen Filipenses, siendo en forma de Dios, o sea, Él siendo Dios. Dice la escritura que se despojó de sí mismo. Allí vemos esa humildad magnífica de Dios. Y si Él lo hizo y nos llama a nosotros también a que lo hagamos, entonces, ¿por qué no hacerlos y hacerlos en amor, por la gracia, en esa alimentación de la gracia de Dios? Entonces, creo que es una muy buena enseñanza y un muy buen punto para tener en cuenta en el liderazgo de un líder cristiano y de cada miembro de la iglesia. Creo que cada una de las personas que componen la iglesia del Señor ha sido llamada a algo y Dios le ha dado un talento para algo. En eso nos hace líderes Dios a cada uno de nosotros. Así es, hermano, gracias. Continuando avanzando con los puntos que hoy estamos abordando, llegamos al tema del perdón, ¿cierto? El Evangelio nos proporciona, como ya hemos visto, estímulo para crecer juntos, para orar y restaurarnos juntos, para vencer el orgullo, como acaba de mencionar el hermano Juan, pero también para perdonarnos. Y es muy lamentable que muchas comunidades donde hay líderes ocurre lo contrario. Vemos que hay peleas, discusiones que se convierten en temas de enemistad, al punto de que realmente terminan las personas discutiendo, dividiéndose y diciendo, es que no puedo perdonar a los demás. Y el enfoque que nos da el Evangelio es a reconciliarnos continuamente, una y otra vez, tanto la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en los diferentes pasajes de los Evangelios, como también las epístolas nos estimulan al amor y al perdón. Y dice Efesios 4:29 al 32: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino lo necesario para la buena edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan. No entristezcan al Espíritu Santo, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sea más bien unos con otros amables, misericordiosos. Perdónense unos a otros, así también como Dios los perdonó en Cristo. Y el apóstol Pablo aquí está hablando de la nueva vida. ¿Cuál es esa nueva vida que también es llamada la vida en el Espíritu? Es una vida ahora donde servimos al Señor en amor. Y en amor respondemos al amor divino que nos ha reconciliado con Dios, el amor que nos ha puesto en una relación directa con el Padre Celestial. Y esa nueva vida
Es una vida donde ahora le servimos a Dios, donde procuramos la edificación no solo nuestra, sino de otras personas, donde crecemos en la comunión y en la gracia. En otras palabras, donde somos santificados todo el tiempo. De manera que ya la amargura, el enojo, los gritos, los insultos, la malicia, como dice el versículo 31, ya no son parte de esa realidad. Esa palabra, sean más bien amables con otros, está llamando a una nueva vida, una nueva identidad, donde ahora vivimos en misericordia, en perdón, a la manera como Dios lo ha hecho con nosotros. Entonces, el liderazgo que está enfocado en el Evangelio no es simplemente un liderazgo que hace parte de una estructura eclesial, sino es un liderazgo que tiene una identidad clara, un liderazgo que procura tener una relación sana con el hermano, a partir de lo que podríamos llamar el perdón. O sea, una práctica continua del perdón. ¿Por qué? Porque todas las veces pecamos contra nuestros hermanos y nuestros hermanos pecan contra nosotros. Y eso es lo que Jesús enseñó a los discípulos a base de la pregunta que hace Pedro, ¿no? ¿Cuántas veces entonces debo perdonar a mi hermano? 70 o cuántas veces o 7. Bueno, y Jesús dice, debes perdonar siempre. Debes perdonar siempre así como Dios te ha perdonado a ti. Entonces siempre vamos a necesitar del perdón como un estímulo para poder acercarnos y mantener una comunión saludable con nuestros hermanos y con otras personas. De lo contrario, no seríamos sanos. Así como el orgullo, como dijo el hermano Juan hace un momento, daña el ministerio de una persona. Al igual lo hace la falta de perdón. Y tristemente hay muchas experiencias en ese sentido, de personas que están en el liderazgo, pero no perdonan y son incapaces de reconciliarse con otros. Entonces, eso hace que el liderazgo se haga infructífero y no haya crecimiento en él. Avancemos un poco más, hermano Juan. Bueno, de todas maneras voy haciendo una conexión con lo que acabas de decir, pastor, y es que recuerdo un texto en Filipenses capítulo 4, donde habla acerca de Bodia y Sinte, que dice de esta manera, se me fue. Así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sinte que vivan en armonía en el Señor. Y creo que es completamente importante que haya armonía entre los hermanos y que coman la cena del Señor en paz, en gozo, y que eso sea ese recordar de la segunda venida del Señor Jesucristo. Bueno, continuamos entonces que la comunidad de líderes centrada en el Evangelio es protectora. El texto acá referido es Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 14, que nos dice de esta manera. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Creo que somos llamados a protegernos los unos a los otros, todos esas cualidades, características o asuntos que hemos tomado hace un momento están correlacionados, son como una cadenita juntas, que son un eslabón unido al otro, y vemos acerca de esa protección, o sea, lo que le pase al otro me debe importar a mí. Pensemos en nuestra iglesia local que llega alguien y alguien de la misma iglesia le invitó
le habló, le presentó el evangelio, le invitó a la iglesia, quién sabe cuántos meses tardó para ir, pudo demorar unas semanas y las cosas se permitieron y llegamos esta persona llega a la iglesia y la persona no vuelve. ¿Por qué no volvió? O resulta que la persona vio a los hermanos allá peleando en la misma iglesia local, entonces, ¿por qué no volvió? Nadie sabe. Entonces yo creo que la protección es para los más antiguos en la iglesia, pero también es para los nuevos, porque a veces pasa también esa parte que se correlaciona, digamos, con la deshonestidad, con la falta de humildad, con la falta de perdón, con la ausencia de protección, y no somos llamados a protegernos los unos a los otros. O sea, creo que los pastores deben ser pastoreados, el nuevo debe ser pastoreado, el hermano antiguo debe ser pastoreado, todos debemos ser pastoreados. Y eso me da como esa reflexión a el buen pastor. Nosotros, el Antiguo Testamento hace referencia, digamos, a Israel como las ovejas y a Dios como el pastor, como el buen pastor y el Señor Jesús luego dice, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas y ellas oyen mi voz. Me parece muy especial porque cómo es el cuidado, digamos, de ese pastor por las ovejas y cómo ese mismo pastor nos está llamando a nosotros a que pastoreamos a los otros. ¿Y por qué cito, digamos, esta analogía o por qué cito este punto? Es porque Dios nos llama a proteger a otros y Dios mismo nos está protegiendo. O sea, Él nos protege y como nos protege a nosotros, nos llama a que protejamos a otros, a que exhortemos a otros, a que cuidemos a los otros. Es más, la escritura también habla acerca de que si alguien da defensa, está pidiendo defensa de la fe, désenla. O sea, sí es importante de que nosotros nos preparemos en la palabra del Señor. No es simplemente conocer un texto, es entenderlo, es escudriñarlo, que podamos decir como David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O decir que es como esa miel, ¿cierto? Que es como esa miel deliciosa en nuestra boca, en nuestra lengua, que nosotros podamos disfrutarla y podamos hacer que otras personas también disfruten de ello en amor. Porque creo que el asunto es que a veces nosotros estamos protegiendo, pero no en amor y venga para acá y son los regaños y a veces uno es malacarado y es fuerte, y así como les puse esa ilustración de esa mujer que cuando llegaba alguien y llegaba tarde, lo hacía sentar y lo miraba así todo feo. Entonces creo que no, debe ser el amor y creo que el amor de Dios, la paciencia de Dios, recordando que es esa gracia de Dios en nosotros, que hemos recibido gracia de Dios y que lo que hemos recibido de gracia lo debemos de dar. Pero es completamente importante que nosotros estemos atentos a proteger a otros. El propósito de nosotros ir a una iglesia local no es simplemente a recibir un sermón, como que algo que me proteja, venga, yo vine a que me proteja, venga, abrácenme, venga, cuídenme, sino que nosotros también tener, digamos, como esa actitud de cuidar al otro, de orar por el otro, de sentir, de tener compasión por el otro, así como ese Dios ha sido compasivo con nosotros. Así es, hermano. Muchas gracias por ese punto que creo que nos ayuda a comenzar aplicar una buena conclusión y es, ¿qué nos estimula a nosotros a servir? En muchos casos, tristemente, es la ley. Muchas personas necesitan ser juzgadas, regañadas, estimuladas a partir de la ley y no del evangelio para servir. Y eso hace que el liderazgo tenga un enfoque dañino también. Muchas personas lo hacen por miedo, no, es que me dijeron que tenía que hacer esto y si no lo hago, entonces me va a pasar y hay una cantidad de circunstancias que se ponen de por medio. Hoy hemos querido hablar un poco de por qué el evangelio es relevante
para el servicio en el liderazgo. Servimos por amor, porque Él nos amó primero, nosotros entonces le amamos y le servimos. El resultado de lo que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas al ser rescatados del poder del pecado es la mayor respuesta que un creyente puede dar y el mejor estímulo para poder servir a Dios de todo corazón. Claro está que la ley a veces es necesaria porque nos ayuda a corregir lo deficiente, a reconocer también nuestro pecado, como vimos hace unos minutos atrás, pero siempre el Evangelio será lo que nos da perdón, lo que nos restaura, lo que nos estimula a crecer, a amarnos y a mirarnos no como superiores a los demás, sino como aquellos que están vivos, pero no por sí mismos, sino porque han sido rescatados y levantados del poder de la muerte espiritual. Y ahora ya no vivimos para nosotros, vivimos para el Señor. Y esa vida es una vida enfocada en el Evangelio. Si quieres vivir en plenitud tu vida como cristiano, vive inmerso en el Evangelio. Porque si vives en el Evangelio, servirás por amor, darás todo por amor. Tendrás en el propósito de tu vida no la institución, el pastor, los líderes, sino a Cristo mismo. Pero también el Evangelio te llevará a tener una comunión más personal, más profunda con tus hermanos también. Por medio de la práctica del perdón, como hablamos, el estimularnos unos a otros. Y hoy leíamos un pasaje muy importante que está en Hebreos 10, 25, que lo sabemos de memoria. Reunámonos siempre, no dejemos de hacerlo porque es la manera como estamos creciendo también en amor. Así que la medida para servir eficazmente en el liderazgo no está en cuántos métodos voy a poner en práctica para ser un buen líder, en cuánto potencial tengo para visualizar las cosas a futuro, para proyectarlas, sino en cuanto mi propia vida como cristiano está enfocada, centrada en el Evangelio. Y si está centrada en el Evangelio, entonces tenemos todo, porque serviremos por amor, daremos todo por amor y creceremos y veremos, por supuesto, los frutos del Evangelio que crece día a día en nosotros. Eso es lo que Pablo le dice a los colosenses y también a los filipenses al comienzo de estas dos cartas. Él lo llama a que ellos reconozcan cómo la gracia de Dios los ha hecho crecer en sabiduría, en amor, en servicio y cómo esos frutos se están comenzando a ver en el crecimiento de la vida de ellos. Muchas veces nos preguntamos por esa razón, ¿cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo ver frutos? Y pensamos que eso depende de nosotros, de nuestras obras, de que somos muy capaces. Más bien es el hecho de confiar, depender y alimentarnos del Evangelio, que es el poder de Dios que nos estimula a crecer en gracia, a ser sanos en cuanto a la fe, en cuanto a lo que creemos y en cuanto a lo que hacemos también. No solo en el creer, sino también en el hacer. El Evangelio es el centro de nuestra vida y una comunidad de liderazgo que crece, como hemos visto hoy, es aquella que está fundamentada en el Evangelio. Que Dios nos ayude a continuar creciendo en amor y a servir.